El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy claro y tajante en el sentido de que él está en la ruta de la no violencia, amor y paz. Dice que la violencia no se puede contrarrestar con más violencia y desde luego, aunque reconoce que en su gobierno el tema de la seguridad pública, la violencia es un tema pendiente, también hace énfasis que esta situación fue heredada por anteriores gobiernos que no atendieron como debía haberse atendido el tema de la violencia en el país. Y estos acuerdos que se establecieron entre autoridades y grupos delincuenciales es también corrupción, dijo López Obrador, y eso es lo que ha provocado que el país pareciera se encuentra en manos de la delincuencia organizada, lo cual para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es así, porque la lucha será siempre dentro del marco legal y por eso López Obrador también ha sido enfático y claro que no hay diálogo con los grupos criminales y en todo caso lamenta mucho casos como el de Veracruz, en donde dice que es inhumano que otro ser humano le haga tal situación a una persona inocente. Es terrible que gente que está en la delincuencia organizada actúe de esa manera inhumana. Quédate a conocer qué es lo que expresó López Obrador sobre lo ocurrido en Coatzacoalcos. Aquí aprovecho para decir que ayer fue un día muy difícil para nosotros por la violencia, por lo que sucedió en Coatzacoalcos. Ahí en un centro recreativo llegaron delincuentes, cerraron las puertas de salida de emergencia y incendiaron el lugar. Y es muy lamentable, nos llena de tristeza el que hayan perdido la vida hasta ahora 25 personas, hombres y mujeres. Muy triste todo esto. Y en las primeras investigaciones estamos contando con información de que los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía en Veracruz. Y estamos pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, y que se lleve a cabo una investigación a fondo, porque son dos cosas. Una, lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera. Es lo más inhumano que puede haber, el actuar de esta forma. Por lo otro, que también es condenable, es que exista contubernio con autoridades. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia, porque si no, no avanzamos. Entonces, este caso lamentable tiene que ir al fondo y investigar autoridades, no solo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad, porque si se detuvieron antes a estas personas y se les dejó en libertad, tiene que justificarse por qué se hizo.
Entonces, hoy vamos ya a proceder legalmente. Entonces, es corrupción, porque este contubernio, esta asociación delictuosa entre criminales y autoridades, en el caso de que así se demuestre, es corrupción. Y es lo que tenemos que ir también combatiendo. De esta manera se expresó Andrés Manuel López Obrador en referencia a esta situación tan lamentable que se vivió en Veracruz y que desde luego llama a una profunda reflexión más allá de la forma en cómo operan coludidos estos grupos al margen de la ley con autoridades que también se corrompen a cambio de dinero, a cambio a veces también de la presión que hacen en contra de ellos por la vulnerabilidad en la que se encuentran tanto en lo personal como sus propias familias, y a veces pareciera, dicen que no queda de otra. Sin embargo, en este asunto específico, el gobierno federal pedirá a la Fiscalía General de la República que atraiga las investigaciones sobre este lamentable suceso ocurrido ahí en Coatzacoalcos, Veracruz, y hasta el momento pues se sabe que hay en gran medida una colisión entre personas que están dedicadas a esta actividad ilícita y autoridades que de alguna manera en los estados y en los municipios le dan protección a estas personas. Dijo López Obrador que desde luego esto no se va a permitir y que se va a investigar. Hay que hacer la referencia que México pues estuvo obviamente en los titulares a nivel internacional por toda esta ola, ha estado en los últimos meses, años, en los titulares por la ola de violencia que ha ocurrido en el país, y por esa razón López Obrador considera que las cosas van a mejorar, que no va a ser pronto, pero que sin duda habrá de dejar pues un escenario todavía mucho mejor, alentador y con esperanza en esta área también de la sociedad. Han sido cientos, miles de familias que han padecido los efectos de esta delincuencia tan desbordada en México. Sin embargo, para López Obrador es importante decir que la Guardia Nacional pues hará también su papel en lo que compete a esta área, pero resulta interesante lo que Andrés Manuel López Obrador refirió también ahí en su conferencia de prensa matutina sobre este lamentable suceso. Escuchemos. ¿O cuándo ya podríamos dejar de ver pues estos hechos tan lamentables? Y concretamente en el asunto de Coatzacoalcos, ¿quién había detenido a estas personas? ¿Qué autoridad, qué nivel de policía? Y si la fiscalía las liberó, ¿en qué plazo? ¿Y cuál fue el argumento para liberarlas? ¿Y qué información más tienen sobre quién pudo cometer este atentado? Bueno, gracias. Es un tema complejo. Es el principal problema que estamos enfrentando. Estamos seguros que vamos a salir bien con el tiempo. Es algo complejo porque se dejó crecer muchísimo. No es echarle la culpa a los que se fueron, pero no se atendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia, y se simuló de que les preocupaba el problema de la inseguridad. Y la verdad, no se aplicaron a fondo. Entonces creció mucho el problema, tan es así que estos crímenes están vinculados a bandas. Es decir, estamos hablando de delincuencia organizada. No es que haya crecido solo
el homicidio o el robo en general. Estamos hablando de estos actos llevados a cabo por bandas criminales que se fueron creando durante el tiempo. Si nos vamos a los orígenes, estamos hablando de jóvenes de familias desintegradas que nunca fueron atendidos. Este es el fruto podrido de la política económica que se impuso, de la política de pillaje que prevaleció durante mucho tiempo. A veces no se mide cuánto se desintegró la familia.